Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Roberto Sánchez. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes y hoy tomamos café con nuestra compañera periodista del diario El País, Maite Nieto. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Ella no sé si lo va a transmitir así, pero se le ve, y yo os lo cuento, en la sonrisa. Está feliz de haber salido de casa desde hace ¿cuánto? Bueno, ha dicho que esto es lo más próximo, lo más cercano que está viviendo, que se parezca a un acontecimiento social desde la noche de los tiempos, desde prácticamente. El 11 de marzo, exactamente, de ¿Sí? 2020. No me digas. Así, porque cual. tú eres de las que ha seguido teletrabajando todo O sea, este a mí tiempo. el 11 de marzo nos dijeron, iros una semana, vamos a probar a ver cómo va la cosa, y aquí seguimos. Porque estuvimos cafeteando igual el verano pasado, pero claro, tú desde tu casa, tú en tu casa y yo en la mía. Exacto. Tú en tu casa y yo en la mía. Hombre, bueno, he salido alguna que otra cena, no ya estoy encerrada en mi casa. No, pero que casi. Pero laboralmente es lo más exótico que he hecho en el último año y pico, sí. Bueno, oye, ¿y no tienes la sensación, no solo por eso, de que hemos vuelto a entrar otra vez en el bucle? Que las cifras, desde luego, si uno se acerca a la estadística, la incidencia aquí en este país, ya lo saben, vuelve a estar disparada, alcanza los 368 casos por cada 100.000 habitantes. Fernando Simón dijo que esta semana vamos a llegar invariablemente ya al límite de los 400. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, yo creo que la mayoría ya estamos más o menos acostumbrados a las cifras. Sí, pero detrás de las cifras hay personas, pero digo, es mucho. Sí, es mucho. Es mucho, sí. Recordemos que cuando se declaró el último estado de alarma era con la intención de bajar a los 25. Exacto. Y estamos en los 400. El tema es que, claro, ha pasado mucho tiempo, todos estamos muy cansados, y aparte de estar muy cansados está dos vertientes, ¿no? El estoy vacunado y estoy inmunizado porque soy joven, o nos lo creemos. Y como no es así, pues está pasando lo que está pasando. Bueno, yo tengo también una opinión muy personal respecto a esto que he repetido muchas veces en Petit Comité, y es que a mí me sigue pareciendo increíble que un año y pico después no seamos capaces de ponernos de acuerdo en este país para tomar medidas generales en un tema tan importante como el de la salud, que afecta a la economía y a la libertad de las personas, al movimiento de las personas, ¿no? Pero sobre todo porque parece que cada uno de esos ciclos, entiéndase como los puntos álgidos de cada una de las olas que hemos vivido, que yo ya he perdido la cuenta, no sé si... Dicen que es la cuarta, ¿no? Sí, algunos hablan de la quinta. O la quinta. Lo importante es eso, que no nos ponemos de acuerdo, que parece que estamos otra vez en el bucle, que dijimos en la primera de todas y la fuerte, de esto vamos a salir mejores y aprendiendo, y parece que no aprendemos nada, que contrastan cosas como que después de tener libertad para ir por la calle al aire libre, en aquellos espacios donde se pueda guardar el 1,5 metros o 2 de distancia, sin mascarilla, la mayor parte de gente que yo veo por la calle, va con aquí mascarilla. En Barcelona, en Santander, las he visto con mascarilla. Quiero decir que eso nos da una buena muestra de la conciencia que tenemos la mayoría, pero sin embargo siguen estando los focos que todos igual conocemos. Que me parecía una tontería ir con mascarilla, nos obligaban a ir con mascarilla cuando estabas paseando por el campo, y no veías a nadie. O sea, yo creo que aquí hay un poco de sentido común, lo que pasa que en términos generales nos falta mucho sentido común, y luego, tener unas reglas genéricas. Aquí no hay que hacer política, ¿no? Desde mi punto de vista no habría que hacer política, habría que hacer ciencia, efectivamente, y hacerle ciencia. caso a la ciencia. Es lo que vamos a volver a hacer nosotros esta tarde, porque en esta situación, este escenario en el que suben los contagios, suben los ingresos, algunas comunidades autónomas están volviendo a las restricciones, como Cataluña, la Comunitat Valenciana, tenemos tiempo de evitarlo todavía. Vamos a trasladar todas estas dudas. No es la primera vez que abusamos de la gran generosidad que tiene Quique Bassat, que es investigador y crea en el IES Global, epidemiólogo, pediatra, y yo creo que a estas alturas lo podemos presentar como gran amigo de este programa. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, Quique, muchas gracias por atendernos una vez más. Oye, el ya os lo advertí, esa es la frase que más veces pasa, no sé si la pronuncias, pero que más pasa por tu cabeza como experto. Sí, es un poco el día de la marmota, ¿no? Volver a experimentar lo que ya hemos pasado 4 veces antes, y es tan frustrante saber lo que va a pasar, explicarlo, anunciarlo, anticiparlo, y que nadie te haga caso y que vuelva a pasar, ¿no? Es cierto que esta quinta ola es diferente y por suerte tiene mucho menos impacto clínico y impacto en términos de muertes, pero no deja de ser otra ola más, con una transmisión desbocada y con una situación totalmente fuera de control.
Digamos que podemos decir ya que ya lo advertí y os lo dije, ya es imparable, o sea, ya no hay nada que hacer, pero ¿qué tipo de medidas son las más urgentes? ¿Qué se podría hacer ahora mismo para intentar paliar en lo posible lo que está llegando y lo que está pasando y lo que va a pasar? Bueno, por un lado, lo prioritario desde mi punto de vista es seguir vacunando al ritmo que llevamos o incluso acelerarlo si es posible, aunque ya estamos vacunando a un ritmo excelente, pero queda todavía una proporción importante de las personas de 60 a 69 años que han recibido su primera dosis pero no han recibido su segunda dosis, y ese grupo sí que es prioritario, ese grupo sí que puede ponerse enfermo gravemente si se infecta, con lo cual ese grupo debe quedar completamente cubierto por las vacunas para asegurarnos que están a salvo. Luego seguir avanzando en los otros grupos de edad con las vacunas, lógicamente, pero las vacunas solas ya no serán suficientes. Tenemos zonas de España con una incidencia acumulada de más de 900 casos por 100.000 habitantes, como Cataluña, por ejemplo, y por lo tanto aquí no podemos fiarnos de seguir vacunando al ritmo que llevamos, porque tardaríamos hasta otoño probablemente hasta que llegásemos a unas coberturas vacunales suficientemente altas. Y aquí hay que ser proactivos y hay que hacer más cosas. Hay que interrumpir la transmisión de alguna manera, y las únicas maneras que se me ocurren ahora mismo es evitar las aglomeraciones de personas, que es donde se están produciendo estos eventos súper contagiadores que están causando los brotes múltiples y ese aumento de la incidencia tan pronunciada. Claro. Quique, he oído en el metro, por la calle, yo creo que hasta en 3 ocasiones, en el camino de casa a la radio, que mucha gente preocupada he oído que hay gente con la pauta completa, con las 2 vacunas, una en el caso de Janssen, que han sido hospitalizadas, que están graves. ¿Esto está siendo así? ¿Está siendo preocupante? ¿Esa es una cosa en la que deberíamos mantener ahora una mayor observación o no? Bueno, eso ha ocurrido, pero es la excepción, no es la norma. Las personas que están adecuadamente vacunadas con la pauta completa están bien protegidas contra la enfermedad grave. Y eso es lo que nos debería preocupar más, ¿no? Que las personas bien vacunadas no enfermen, ¿no? Lo que empezamos a conocer un poco mejor ahora es el efecto de las vacunas en cuanto a la infección. Y hay que diferenciar muy claramente la infección de la enfermedad. Tú te puedes infectar y desarrollar pocos síntomas o ningún síntoma, o puedes desarrollar síntomas graves, y eso sería la enfermedad, ¿no? Y sabemos que las vacunas protegen sobre todo contra la enfermedad grave. No son infalibles, o sea, las vacunas tienen una altísima eficacia, alrededor del 95%, pero eso quiere decir que 5 personas de cada 100 que reciben la vacuna posiblemente no les funciona tan bien como a los demás, ¿no? Entonces, es normal que aparezcan esporádicamente casos de infecciones, sobre todo, y algún caso muy, muy extraordinario de enfermedad en personas adecuadamente vacunadas. Pero repito, eso es la excepción, no es la norma. Quique, ¿y por qué? Los jóvenes se quejan de que les culpabilizamos, de que decimos que les estamos estigmatizando de alguna manera, pero ¿qué se puede hacer para convencerles de que efectivamente ahora mismo son uno de los grupos de peligro para el resto? ¿Y qué pueden hacer ellos o qué pueden hacer las autoridades para frenarlo? Entre otras cosas, ¿se ha perdido el miedo a esta historia y de alguna manera nos saltamos ya las cuarentenas porque estamos hartos? ¿Qué opinas sobre este tema? Es que los jóvenes reúnen tres ingredientes que hacen que se haya producido la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado, son conscientes de que cuando se infectan rara vez tienen enfermedad. Los jóvenes y los niños, sobre todo, tienen pocos síntomas cuando se infectan de coronavirus. Por otro lado, son los que tienen actitudes de mayor riesgo. Ahora mismo están siendo los más activos socialmente, son los que toman siguen menos medidas de prevención. Y por último, el tercer ingrediente es que son los menos vacunados. Entonces, si juntamos estas 3 cosas, es evidente que donde va a haber sobre todo mucha transmisión es entre los más jóvenes. Y ahora mismo lo estamos viendo. El grupo de edad de 15 a 29 años probablemente triplica o cuadruplica la incidencia en otros grupos de edad que sí que están más protegidos por las vacunas, ¿no? Entonces, es difícil incidir en este grupo. Y nosotros, desde hace muchas semanas, desde hace meses, de hecho, desde antes de que se acabara el estado de alarma, ya sugeríamos que sería importante empezar a vacunar a los más jóvenes también.
precisamente porque anticipábamos el potencial peligro de que hubiera mucha transmisión entre este grupo. De hecho, muchos de los jóvenes transmiten sin saber que están infectados porque no tienen síntomas, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que es un gran vector, es una gran bomba expansiva, porque si dices, a ver, la correlación de hechos es se infectan, pero no desarrollan enfermedad. Están infectados, pero no tienen síntomas, no lo saben, no se les ha hecho ninguna prueba y por lo tanto ya no te hablo del rastreo y por lo tanto lo van infectando a jóvenes de esa misma edad o a otras o a sus mayores, si es que no tienen sus mayores pues las garantías como para prevenir que puedan estar infectados, no están vacunados. Que es lo que ocurre la mayoría de las veces. Claro. Y hay un factor adicional, y quizás sí que les estigmatizamos un poco, pero hay algunas cosas que no están haciendo bien los jóvenes, y es que no están siguiendo bien las recomendaciones, ¿no? Los casos positivos sabemos todos, eso es de primero de pandemia, que deben quedarse confinados en su domicilio, sin ver a nadie, sin poner a nadie en riesgo durante 10 días, que eso es inamovible. Pues los jóvenes, y tenemos datos de Cataluña, por ejemplo, en que hasta un 40% de las personas positivas o contactos de positivos no están cumpliendo esos 10 días de cuarentena, ¿no? Y eso, ya para empezar, es un peligro no para la salud de los jóvenes, pero sí para todos los que están a su alrededor, porque ahí van a haber infecciones que hubiéramos podido prevenir simplemente si se hubieran seguido las recomendaciones más básicas. Claro, y con el rastreo, pero parece increíble porque es que yo estoy seguro, si repasamos el programa de La Ventana, cualquier programa de la cadena SER, cualquier medio de comunicación de ahora, hace un año, estábamos hablando de lo mismo. Quiero decir, en el sentido de no la expansión a través de los jóvenes, no estábamos todavía vacunados, pero sí que nos advertíais los especialistas, rastreo. Hace falta rastreo. Pongamos ahí en la primera barrera, que es la de la atención primaria, y el rastreo. Y llevamos un año, Quique, no ha servido de nada. Bueno, es que ha fallado clamorosamente, yo creo, este tema, ¿no? Llevamos 15 meses, ¿no? Ya lo decía Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, test, ¿no? O sea, es la única manera de anticiparte al virus, y que no vayamos por detrás, sino que vayamos por delante, ¿no? Ahora es difícil, con miles de casos al día es evidentemente muy difícil. Hay comunidades autónomas que directamente han renunciado al rastreo simplemente porque están el sistema absolutamente colapsado y no son capaces, ¿no? Pero era más fácil cuando teníamos 300, 400 casos al día. Ahí sí que era factible y ahí no lo hicimos tampoco. A ver, a mí es que acabas de pronunciar una palabra que me parece que es clave, que es han renunciado. O sea, es que me da la sensación de que hemos renunciado. Las autoridades en parte han renunciado ya a controlar esto de alguna manera y mucha gente ha renunciado como diciendo, pues ya que sea lo que Dios quiera. Pero claro, el que sea lo que Dios quiera, que es una frase hecha muy tópica, significa que en algunos casos cuando uno empieza a ponerse enfermo, yo acabo de tener un caso cercano de una persona joven que de repente dice, ostras, he visto las orejas al lobo y ahora me lo tomo de otra manera. Es que tenemos que vivirlo en carne propia solamente para ser responsables, porque esto no lo arreglan solo las autoridades. Hay un tema de responsabilidad personal, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que la responsabilidad individual nos ha ido muy mal desde el inicio de la pandemia. Y fiarnos a esa responsabilidad ha sido un fracaso clamoroso, ¿no? Desde que ha empezado la pandemia. Quizá una cosa importante a destacar es lo peligroso de considerar aceptable lo que está pasando ahora, ¿no? Lo estamos viendo en nuestro país, lo hemos visto en Gran Bretaña, que para el próximo 19 de julio han anunciado que se acaban las restricciones y tienen una de las incidencias más altas de toda Europa. Y eso quiere decir que habrá muertos y habrá enfermos graves y que eso es considerado aceptable por el bien de la libertad de las personas o por el bien de la búsqueda de la normalidad. Se considera aceptable que siga habiendo gente que se ponga enferma y que sigan habiendo muertes. Evidentemente muchas menos de las que había meses atrás, pero para mí me parece inaceptable que aceptemos que este nuevo estado de normalidad, que incluye muchas infecciones, algunas enfermedades y algunas pocas muertes, eso no nos lo podemos permitir. Pero ¿cuántas veces se ha invocado en vano y cuánto se ha maleado y cuánto se ha pervertido el término de libertad, ¿no? A ver, siempre ponemos el mismo ejemplo. ¿Usted tiene libertad? Sí. No tengo libertad para entrar en una UCI y fumar. No, eso no tengo la libertad para... ¿Usted tiene libertad? Sí. No tengo libertad para conducir a 300 kilómetros por hora en ninguna vía, ni a 120 dentro de la ciudad. Quiere decir que parece mentira, ¿no? Que estemos todavía... Claro, pero ese es el peligro de la politización de muchas de las decisiones que se han tomado, que estaban basadas en deseos políticos y no necesariamente en realidades de salud pública, ¿no?
Desde el punto de vista de un epidemiólogo, vosotros creéis, o tú en concreto, no voy a decir que me hables en nombre de todo el cuerpo de epidemiólogos, pero ¿creéis que una coordinación y medidas comunes hubiese mejorado la situación? Porque ahora mismo cuando decimos Madrid, por ejemplo, se erige en defensora de la libertad, ¿no? Y entonces, bueno, pero es que los madrileños luego viajan a Cataluña, y digo Madrid porque es el epicentro de esta defensa, ¿no? Viaja después a Andalucía, viajan a Galicia y viceversa. Quiero decir, ¿hubiese sido mejor tomar medidas coordinadas que hubiesen afectado a todo el conjunto de comunidades autónomas? Bueno, desde mi punto de vista personal, evidentemente. O sea, yo creo que una recomendación genérica aplicable en todas las comunidades, con pequeñas particularidades si queréis, pero unas normas centrales que guiaran lo que tenemos que hacer todos, hubieran sido muy útiles. Pero fijaos que vivimos en un país de indignados, ¿no? Cuando es el centro que toma las decisiones, las comunidades se indignan porque no se les da las libertades. Y cuando les toca a las comunidades tomar las decisiones, se indignan de que no hay un centro que tome el mando cuando lo necesitan, ¿no? Al final es escapar de las responsabilidades que nos tocan a todos y ahora mismo yo creo que estaríamos mejor y hubiéramos ido mejor en estos 16 últimos meses si hubiéramos tenido unas recomendaciones genéricas centrales que vinieran desde una entidad con una credibilidad contrastada. Claro. La última, ya que estamos hablando de esto de medidas comunes, la última que ha habido que conocemos es lo de ya poder permitir circular en espacios abiertos, la calle, etcétera. 2 días antes nos habían dicho que nos íbamos a tener que poner mascarilla hasta en la playa, pero bueno, esto al margen. Después cambiaron las tornas, lo de quitar la mascarilla en espacios abiertos, ¿esto, Quique, ha sido prematuro? ¿Sí? ¿No? Probablemente eso sea lo menos importante de todos, porque incluso los expertos no nos ponemos de acuerdo en relación a la importancia del uso de mascarilla en exteriores. Y realmente es posible que tenga poca incidencia en cuanto a la transmisión, ¿no? Sabemos que el virus se transmite muchísimo peor al aire libre que en espacios cerrados. Para mí el problema de esa medida fue de alguna manera hacer como una especie de barra libre de que todo lo demás ya se podía aligerar también. Y ha sido así. Ahora entras en un supermercado y ves que la mitad de la gente lleva la mascarilla cuando la debería llevar todo el mundo, ¿no? Ha sido un poco el abrir la veda de posibilitar que la gente se tome menos en serio algunas de las medidas que son vigentes todavía hoy y que deberían ser respetadas escrupulosamente. Ya digo que esto, sin embargo, contrasta con lo que observa uno en la calle, que la mayoría de gente sigue yendo con mascarilla. Quique Bassat, investigador y CREA en el IS Global. Muchísimas gracias, Quique. Un abrazo. Suerte. Un placer, como siempre. Igualmente, adeu, una tarda. Hasta luego. Bitzitxusiren artean irrifare konplize bat hitz joko basati bati nire izanik ez karteletan nire izanik ez papeletan ta esan dezagun argi ez zarela behar beste egiten ari ez esan baiet ez esan baiet, ez esan baiet legedi berriak idatziko ditut azaletan behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan. Bueno, pues vamos a seguir hablando en parte porque el siguiente asunto se puede abordar desde diferentes perspectivas, pero una es la de la salud, no tiene que ver con la COVID, pero sí con la salud sexual. Bueno, el stealthing, que podríamos traducirlo como una práctica sigilosa, es a cómo se llama la práctica consistente en quitarse el preservativo durante la relación sexual sin el consentimiento de la pareja. Y hoy es una de esas palabras del día. Bueno, todo a tenor de cómo las redes comenzaron a arder ayer por la tarde cuando circulaban las declaraciones de Naim Derrechi, un tiktoker mallorquín, con más de 26 millones de seguidores. Sí, Maite, 26 millones de seguidores. Se que da miedo solo pensarlo. Y como me lo han dicho esta mañana, no sabía, 26, digo, se han equivocado. No, pues esa cantidad de seguidores. Bueno, pues este tiktoker en una entrevista, en un popular canal de YouTube, en un momento determinado de la entrevista, dice que no le gusta usar el preservativo y que le suele decir a sus parejas que no, que se ha operado para no tener hijos.
y así no tiene que usarlo. A mí no puedo, o sea, me cuesta mucho con condón, ok. Sí, entonces nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. Pero... Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema. Pero, Pues... o sea, a ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, hey, bro. Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril. ¿Cómo que? Pero bueno, tío, ¿qué dices, tío? Es verdad. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Joder. Ya está. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea. Pero es que yo creo que no llega, monstruo, que ahí hay algo que... Bueno, pues no tiene un problema. Tiene varios. Tiene varios y profundos. Además, por cierto, que me han dicho que se ha disculpado porque no tenía que haberlo dicho. Efectivamente. No por hacerlo, sino que se ha disculpado porque no tenía que haberlo dicho. El tema de esto es que al final dicen, no debería de haberlo dicho, porque claro, es que me habéis pillado. Pues ¿no? ha dicho cosas muy graves, porque entre otras cosas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya ha pedido a la Fiscalía, a la fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, que inicie una investigación. Mariti Pereira es presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género y nos escucha a esta hora de la tarde. Mariti Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues decía que se puede abordar desde muchos puntos de vista, desde la seguridad sanitaria sexual, desde el legal también, porque este muchacho tiene varios problemas, ¿no? Este muchacho es sorprendente. Bueno, varios, pero además de los gordos. Pero de los gordos, de los gordos, sí, de los gordos. Sí, yo creo que de los gordos, ¿no? El primero me parece que parece una idiocia total. O sea, eso ya empezando por ahí, ¿no? Y no lo digo como insulto, lo digo como una enfermedad que se puede padecer, ¿no? O sea, yo estas cosas que él dice de no uso condón porque no puedo y entonces nada, no hay problema porque les digo que soy estéril, bueno, pues en fin, incurre yo creo que en varios delitos, ¿no? En el delito de fraude y engaño a la hora de mantener una relación sexual, con lo cual podría algún juez interpretar que ahí puede haber un delito de agresión sexual. Habría que mirarlo porque el delito que vosotros estáis hablando es cuando tú dices que usas preservativo y lo tienes puesto y te lo quitas sin que se entere tu pareja, o dices que lo tienes puesto, la pareja no se da cuenta, pero en realidad no lo tienes puesto, ¿no? Es que él en principio ni siquiera dice que lo tiene puesto. O sea, él no lo pone ya de mano, ¿no? Con lo cual ahí no sé si podría utilizarse el mismo concepto legal que en el otro delito, ¿no? Pero vamos, aparte de el tipo penal o el tipo delictivo, bueno, o sea, la responsabilidad que tiene social, la irresponsabilidad a nivel de sanitaria, ¿no? Que puede contagiar, él está pensando nada más que en el tema de poder tener hijos o no, ¿no? Claro. O el pequeño riesgo, que parece que para él es un pequeño riesgo, que dice bienvenido sea, ¿no? Bueno, bienvenido sea, además para él, porque sí, ha contado con la mujer con la que se acuesta para claro, no, ni cuenta, o sea, la tiene como una vasija donde deposita el semen y oye, mira, si por un casual aparece un bebé, pues fíjate tú, ¿no? Y bienvenido sea, lo dice ahí en el programa ese, luego habría que ver la realidad si le empezaran a aparecer hijos, ¿no? Por todos los sitios, sí. Con la edad que tiene y los hijos de unas niñas seguramente, porque yo creo que esos 26 millones de seguidores habrá pues muchísimos millones de adolescentes de 15, 16 años, etcétera, etcétera, ¿no? No, a mí lo que me sorprende incluso es las risas que hay en esa entrevista, ¿no? Cuando dicen, pero sí. Claro, es que estamos hablando de un señor que, aunque nos parezca muy divertido todo esto, un TikToker, vale, pero tiene 26 millones de personas escuchando la imbecilidad claro. que acaba de decir, porque no se puede calificar de otra cosa. Y ya nos hemos olvidado de las enfermedades de transmisión sexual y todo claro, eso, ¿no? Y embarazos no deseados. O sea, quiero decir, a ver, es que incluso se le podría condenar en caso de que contagiara algún tipo de enfermedad o pudiera dejar a una adolescente embarazada por daños y por lesiones. O sea, es que quiero decir, no es ninguna tontería.
en realidad lo que él está planteando ahí, ¿no? Por eso yo digo que parece de idiocia, porque una persona que esté medianamente en sus cabales no lo diría, ¿no? Ni lo haría, evidentemente, ¿no? De todas formas, al margen... sí, perdona, no te quiero interrumpir. Sí. No, que al margen de la, digamos, de la trascendencia legal como delito o no delito que esto pueda tener, luego a mí me sorprende. Primero, se le intuye una voz de una persona muy joven. Yo no conozco a este TikToker, por suerte para mí, pero se le intuye una voz muy joven, y a mí me da la sensación de que parece que hemos ido para atrás en el trabajo que se ha realizado durante años con campañas sobre los preservativos, sobre la salud sexual, sobre el consentimiento y tal, ¿no? Como que hay una falta, es una evidencia de que hay una falta de educación sexual, que al final es lo que está en el fondo de todo esto, ¿no? Uh-huh. Porque si no, a nadie se le ocurriría decir este tipo de cosas, ni menos practicarlas. Sí, a ver, yo es que precisamente iba a continuar diciendo eso, ¿no? Que lo que queda en evidencia es el fallo que ha habido en cuanto a la educación sexual, ¿no? Uh-huh. Las campañas están muy bien, es muy importante hacer campañas, ¿no? Pero yo creo que la educación afectivo-sexual tiene que estar en la escuela, dentro del currículum de las asignaturas que se da a los alumnos, ¿no? Igual que se les da física, química, biología, etcétera, pues también habría que darles educación sexual. Lo mismo que educación social para cómo relacionarse con el resto de los ciudadanos, ¿no? Os estaba oyendo cuando hablabais del tema de la pandemia, ¿no? Y las actitudes que se están teniendo. O sea, yo creo que es importantísimo que eso forme parte de la educación, ¿no? Y es cierto, se han hecho campañas, se han dado cursos de prevención y de formación y de información, sensibilización, etcétera, pero no quedan en ser cosas muy pequeñas en relación a los millones de población de este país y a los millones de adolescentes y de jóvenes que están ahora empezando a descubrir el sexo, las relaciones afectivas y sexuales, etcétera, ¿no? Y yo le comentaba a vuestro compañero antes que en la Ley Integral de Violencia Sexual que se ha llevado al Consejo de Ministros debería de haberse hecho mucho más hincapié en esa formación, en esa prevención a través de las redes. Claro. O sea, de cómo se están utilizando las redes, ¿no? Porque todo esa actitud y ese ponerse delante de las relaciones sexuales de una manera despreocupada, como aquí no pasa nada, y agredo a una persona sexualmente, y bueno, qué tontería, ¿no? Va a ser como que es una tontería, que se minimiza el delito, ¿no? Yo creo que viene muy relacionado con la pornografía y con el concepto de sexualidad que hay, ¿no? Y que se está vendiendo a esta gente adolescente y a esta gente joven, ¿no? Pues desde luego ha sido una muy buena oportunidad, que de momento hay hechos que demuestran que se ha perdido. Mariti Pereira, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. La Ventana, con Roberto Sánchez. Well, I can remember like it was only yesterday. Love was young and foolish, like a little child at play. Aquí en La Ventana, hoy tomando café con Maite Nieto, nuestra compañera periodista del diario El País, que igual que, hombre, ya sé que la población en general, algunos más que otros, pero sobre todo aquí en la raza periodística, desde el sábado por la mañana, cuando anunciamos en la cadena SER, cuidado que se avecina cambio, pero cambio además que iba a ser profundo en el gobierno de España, en el gobierno de Pedro Sánchez. Ya estuvimos, no hay nada como manejar los tiempos, y para eso los gurús de la comunicación pues se trazan sus planes, si lo anuncias o lo filtras el sábado por la mañana. Sí. Y después alguno decía eso de va a tardar mucho, hijo, pues va a ser mañana. Alguien dijo, pues va a ser ya han dicho que va a ser ya. Y después se publica el domingo, y hasta hoy, que ha sido el primer Consejo de Ministros. Primero hubo tiempo, ayer estuvimos analizando aquí, activa por pasiva, desde un punto de vista, desde otro objetivo, nosotros desde la mirada lateral de la ministra ahora de Ciencia era la alcaldesa de Gandía. Bueno, ¿quién es el alcalde de Gandía? Y ese tipo de cosas. Bueno, y hoy mismo, que ha sido, iba a decir la puesta de largo, pero es un término que yo creo que no es muy oportuno para lo que ahora mismo iba a enviarle un mandoble, que es a cómo nos fijamos, por muy feminista que sea el gobierno, etcétera, llega el día de la foto oficial, y antes de
el fondo de lo que diga o de lo que salga de ahí de ese primer Consejo de Ministros. ¿Cómo van vestidas? Empezamos a hablar de cómo van vestidas, de los detalles, del colorín, etcétera, que todo eso está muy bien, pero hombre, es una mirada un poquito machista habitualmente. Bueno, a mí me dan unas ganas de decir qué aburridos son ellos, sí. qué aburridos son ellos. O sea, ¿por qué no nos fijamos cuando en una foto de familia donde mayoritariamente son hombres vemos que se han puesto un uniforme? Pues bueno, pues las mujeres que vayan como buenamente quieran, claro, ¿no? Claro. Es más, me siguen pareciendo un poco aburridas. Deberían de ser más atrevidas como es la sociedad. Bueno, atrevidas, diferentes, variopintas, digamos. Más ¿no? reales. Más reales, Más reales, sí, más reales. sí. Hablando más de las Inditex. hablando de las formas, que el fondo sí, después llegará, pero hablando de las formas, sí que hubo de este fin de semana el tarjetón famoso con el que se despidió Iván Redondo, Sí. El gurú, este asesor que decíamos que a lo mejor planificó otras cosas. El listo de los listos del gobierno, decían, ¿no? En el que voy a intentar, digo que voy a intentar leerlo porque si esto, hablando de formas, esto lo coge mi editora y no me publica nunca nada más en la vida. A ver, a veces en la política todo escrito en mayúsculas. A veces en la política, en la empresa como en la vida, además de saber ganar, saber perder, hay que hacer algo mucho más importante, saber parar. Muchas gracias por todo, ha sido un honor. Nos volveremos a ver. Firmado Iván Redondo. ¿A ti qué te llamó la atención que me decías esta mañana de ese tarjetón? A ver, lo primero, la letra, Sí. el contenido. Bueno, como periodista, lo primero la redacción. El estilo, ¿no? El sí, estilo. porque de repente a mí todas estas cosas que me chocan, a mí estas historias, claro, es de formación profesional, pero es como ya me producen un poquito de rechazo. Lo segundo, la letra en mayúsculas, una firma que parece a veces un poco como, bueno, no sé, la veo un poco como la primera firma que puede hacer un chaval de 16 años o 15 cuando tiene que hacer su carnet de identidad. La ¿no? letra en general y la firma. Y la letra en general, sí. la letra en general, sí. Bueno, luego ya el contenido, pues bueno, hombre, tampoco se ha quebrado mucho la cabeza. Lo podríamos decir cualquiera, como el que hace la lista de la compra por la mañana. Pues esto dices, bueno, pues me voy a despedir, Esa es tu impresión. Tu impresión es que no está muy meditado el mensaje. Esa es mi impresión, pero ya Porque sé que me lo van a negar ahora No sé. mismo. A ver, la lectura que habíamos hecho y que habíamos escuchado, en lo que había puesto el foco, sobre todo el análisis político del momento, es, esto es un mensaje para advertir de, me voy yo, soy yo el que he querido parar, no me echan, Sí, sino sí. que, digo, que se paren los pulsos, que me bajo yo del mundo. Bueno, a ver, quien va a corroborar o no qué es lo que se puede extraer de ese tarjetón, de cómo está escrito, es un grafólogo del Instituto de Psicografología y Peritaje, Carlos Rodríguez, que en este momento nos escucha. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Carlos. Oye, primero, déjame, te doy oportunidad para aquellos que tengan algún tipo de sombra de duda sobre si esto de la grafología, porque hay gente todavía que lo sitúa casi en el ámbito de la superchería. Y no, es una ciencia, quiero decir, es una ciencia a la que se recurre incluso en los peritajes psicológicos e incluso que tienen valor procesal, ¿no, Carlos? Efectivamente, exacto. Tienen muchas ramas, ¿eh? Pero hay que pensar que no solamente escribimos con la mano, sino con el cerebro, que esto es pura neurología. Entonces simplemente hay que analizar esos trazos que ninguno son iguales. Entonces en un introvertido hay unos trazos mucho más contenidos que en un extrovertido, por así decir, ¿eh? Una velocidad de pensamiento que capta la propia mano y que al final va realizando una serie de formas en donde la cultura también tiene mucho que decir, pero también la propia personalidad. Entonces, bueno, pues es verdad que es una herramienta que puede utilizarse, una técnica, incluso a lo mejor una ciencia, ¿por qué no decirlo?, que está al servicio de la psicología para realizar perfiles psicológicos y también, como decías, en el ámbito pues jurídico, ¿no? En el ámbito un poco pues para determinar si esta escritura pues es de una mano o de la otra, ya con un ámbito procesal y jurídico como tal, que sería la pericia caligráfica. Bien, en lo que a nosotros respecta, que nosotros desde luego aquí no vamos a hacer ni juicio de valores siquiera, sino solo descriptivo, te lo dejamos a ti. Carlos, tú has visto la tarjeta, todo el mundo ha visto la tarjeta. ¿Qué primeras conclusiones sacas de lo que has leído? Bueno, sí que es cierto que parece una escritura muy improvisada, rápida, un poco descuidada, pero realmente analizando en profundidad esas formas están bastante cuidadas y, bueno, quizá el escribir en mayúsculas ha podido ser porque él quería dejar una letra legible. Eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Hay muchas razones por las que se puede escribir en mayúsculas, pero una de ellas sería para dejar el mensaje claro, que todo el mundo lo pudiera leer. Donde me ha llamado ya más la atención es que esta forma, estas mayúsculas, también invadan la firma. Eso sí que ya me ha llamado un poco la atención. Y esto ya sí tendría una explicación, ¿no? Psicografológica, que sería el sentimiento de la propia importancia.
un sentimiento un poco de importancia, de relevancia, que se quiere un poco manifestar, incluso pues realizando mayúsculas, letra mucho más grande, y que además, bueno, pues tiene trazos que están muy personalizados. Por tanto, no creo que haya sido una escritura, por así decir, improvisada en un momento, sino que está bastante elaborada, ¿eh? Tiene muchos gestos tipo que revelan precisión en quien lo hace, ¿eh? Por ejemplo, hay algunas letras, ¿no? Hay algunas letras en concreto que revelan algunos rasgos de la personalidad de Iván Redondo. A ver, cuéntanos alguna de esas letras. Bueno, yo pienso que es alguien muy preciso, ¿eh? Es alguien que de alguna manera sabe planificar, realizar las cosas antes habiéndolas meditado mucho, ¿no? Y fruto de esto es, por ejemplo, en las as, esas as triangulares que tienen un doble rasgado al inicio, que significa que pasa por un lado y por el otro justamente en el lado de la izquierda, ¿eh? Bueno, pues esa repetición de gestos suele indicar a alguien que se piensa mucho las cosas, antes de comenzarlas, y que además, bueno, pues es concienzudo, ¿eh? Es decir, de alguna manera tiene una fuerte voluntad, idea antes las cosas para llevarlas a cabo según el plan trazado. Luego, todas las cis, que son mayúsculas, tienen el remate, bueno, por así decir, la zona superior e inferior horizontal. Esos remates indican esa precisión, es decir, no se abandona la letra de manera casual, sino que de alguna forma se va rematando y se va constituyendo y no falta, por así decir, ningún tipo de detalle. Todas las letras están absolutamente completas. Todo esto nos dice que la persona es precisa, atenta, pero rápida, no se pierde en los detalles, toma decisiones rápidas. De alguna manera también el ritmo de la propia letra nos hace ver esto, ¿no? Una escritura que es veloz, y que de alguna manera hace ver que es alguien que va a tomar las decisiones rápidas pero a la vez meditadas. Un dato curioso pudiera ser, fijaos, la composición del texto. Me llama mucho la atención que ha ido ejecutando todo el texto, pero dejando un pequeño hueco para la firma, que supongo que se habría hecho por orden lógico justo al final. Pero llama la atención que en esta composición parezca que ya desde un inicio dejara ese hueco a la parte derecha, en la parte derecha inferior, para de alguna manera colocarla, ¿no? Ya. Todo esto nos hace ver que es alguien, bueno, planificador, que ejecuta... Oye, comparto contigo una observación que me ha hecho un amigo comentándolo esta mañana, y que de hecho ha sido quien también con Maite me ha inspirado a... Hombre, pues podemos llamar a un grafólogo que dice... A mí me llama mucho la atención una firma en la que va separado el nombre del apellido. Quiero decir, el nombre está arriba y después el apellido abajo. ¿Esto dice algo? ¿Esto es poco habitual? Sí. Bueno, no tiene por qué no serlo, pero es verdad que es un dato por así de análisis. Se denominan firmas en dos planos, cuando tenemos el nombre en una zona y el apellido en otra. Suele indicar como, bueno, por la composición que tiene, cierta creatividad, búsqueda de la originalidad, hacer las cosas de una manera diferente, buscar un cierto ritmo. Entonces, sí que es cierto que de alguna manera se estaría buscando esa parte de creatividad, por así decir. Pero sí es verdad que también es un gesto de jovialidad, diré, es decir, desenfadado. Es hacer como un guiño y suele dar lugar a una composición un poquito más desenfadada, que es donde quizá, bueno, pues pareciera alguien mucho más joven de lo que realmente es, ¿no? Iván Redondo. Entonces, sí que es cierto que esto, bueno, pues también puede indicar esa parte creativa, rebelde, de romper las normas establecidas, o una búsqueda de norma personal, o de hacer las cosas a su manera, ¿no? Con esa parte creativa. Sí que es cierto que esta firma encierra una cosa bastante interesante, en esto de la planificación, y es que antes de realizar nada, nos realiza una pequeña rúbrica con la que construye la inicial del nombre, la I. Nos hace como una especie de 4 que va a ser como una especie de pautatriz inicial que va a soportar el resto de la grafía. Y esto es un rasgo, por así decir, de planificación. Es como si pusiera, por así decir, una alfombra inicial sobre la que después caminar y guiar el resto de la firma. Entonces, esto sí que revelaría ese dato de no jugársela demasiado, es decir... Ya sabía yo que esta pregunta que nos parecía pueril a nosotros, tiene una letra como infantil y tal, se nos iba a volver en contra, pero yo claro, al final es un hombre que ha sido muy importante durante el gobierno de Sánchez, y todo el mundo se puede plantear, bueno, a ver, ¿y el grafólogo es capaz de decirnos si este señor es o no es de fiar? Bueno, te lo podemos preguntar de otra manera, mira... apelando en homenaje a nuestro amigo Michael Robinson, que decía, ¿tú le comprarías un coche de segunda mano? ¿Le comprarías un coche de segunda mano?
de segunda mano. Bueno, pues hay que decir que siempre que se escribe en mayúsculas se está intentando un poquito poner un parapeto y esconderse un poquito detrás de esta tipografía. Entonces ya sí que veríamos que es alguien, por así decir, que piensa mucho las cosas y que no hace, por así decir, las cosas al azar. Por tanto, no va a haber espontaneidad. Con esto digo mucho, pero también es cierto que claro, no es tan espontáneo. También hay un sentimiento de la propia importancia, así que se prioriza a uno mismo antes que al colectivo o al resto. ¡Ostras! Otro dato interesante también sería que la escritura es muy vertical, incluso una ligeramente tendente inclinada hacia la izquierda. Sí. Si os fijáis esa verticalidad de las letras, y esto siempre va a indicar que la persona no se expresa de una manera afectiva, directa y espontánea, sino que prioriza lo racional. Es decir, esta escritura estaría más pensada que sentida. Entonces, todo esto nos da pistas de que puede ser alguien que piensa mucho lo que va a hacer, ¿no? Y que se adelanta varias jugadas. Pero, sin embargo, no pierde del todo esa parte espontánea, aparentemente, por el tema de las formas tipográficas, esa originalidad que va dando lugar como una escritura como desenfadada, rápida. No era banal esto Ya, de la escritura de Iván luego. Redondo. Carlos, me lo has dejado clarísimo. Si en algún momento de mi vida se me cruza Iván Redondo en el camino y me quiere vender un coche, le diré, espérate que voy a hacer otro tipo de peritaje. Antes, ya está. Voy a consultar a mi grafólogo. Carlos Rodríguez, grafólogo, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. A vosotros, Buenas tardes. un placer. Gracias. La Ventana, con Roberto Sánchez. Ella se lava toda mañana la cara con agüita salada y no le hace falta ni arreglarse porque está guapa, está despeinada. Una sonrisa pinta su cara y no lo puede evitar, porque le hacen todos los días cosquilla las olitas del mar. En la barrica del occidente, aunque ahora la pobre está pelada, lo mismo se arranca por tanguillo que se disfraza por carnaval. Y va robando los corazones de todo el que la quiera conquistar, aunque no aguantan los fanfarrones que la pretenden enamorar. Su boca un balneario y su viento un santuario donde rompe el mar. Si tú la vieras bailar, que no se puede aguantar. Bueno, pues para el postre de esta primera hora, a la hora del café aquí en La Ventana, tenemos algo que tiene que ver con lo que suena. Esta es la canción original de Fenicia, es una nueva ficción sonora de la cadena SER, de nuestra emisora en Cádiz, que se estrena mañana 14 de julio. Fenicia, que indaga en el pasado fenicio, evidentemente, de la provincia gaditana, que arranca así. Con permiso, buenas tardes. Buenas tardes, pase y siéntese. Soy el agente Ramos. Lamento que haya tenido que esperar mucho, pero con todo el lío del sarcófago estamos hasta arriba. Uy, yo no me he enterado de nada. Hoy he tenido un día fatal. ¿No sabe que han robado el sarcófago fenicio? No hacen más que hablar de eso. Aparece el tercer sarcófago en Cádiz después de 40 años y lo roban. Lo está investigando un equipo especializado de Madrid y lo han ocupado absolutamente todo. No tenemos sitio ni para la toma de declaraciones. Pues así, de esta manera tan intrigante, con esa investigación que ya se presupone en los primeros pasos de lo que parece, que de hecho yo diría que es un thriller. Bueno, se lo vamos a preguntar directamente a nuestro compañero de Radio Cádiz, director y guionista de Fenicia, Pedro Espinosa. Pedro, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto, muy buenas tardes. Que esto es un thriller, ¿no? Bueno, es un thriller, tiene ingredientes de muchos géneros. Sí, pero es lo que se llama ahora, cruzar sí, los géneros, bueno, muy bien. Sí. Es una intriga, sí, un poquito, porque lo que hacemos es imaginarnos qué pasaría en Cádiz si apareciera ese tercer sarcófago fenicio. Aquí tenemos dos que se exhiben en el museo, que son dos de los principales atractivos que tiene ese museo de Cádiz. Sarcófagos que aparecieron, uno hace más de un siglo, en 1887, otro hace 40 años, y estamos esperando el tercero. Nos imaginamos qué pasaría si apareciera ese tercero y qué pasaría si lo robaran. Y en torno a eso, pues una intriga que nos hemos montado en esta ficción sonora que se estrena mañana. Yo ya tengo el smoking puesto para el estreno, ¿eh? Bueno, yo lo primero que quiero deciros es que a mí me encantan estas ficciones radiofónicas porque es como que me devuelven a la historia de los libros. Tú puedes ser capaz de imaginar, de colocar en la cara a tus personajes, de sentir los sonidos que vosotros mezcláis tan sabiamente. O sea, a mí me da la sensación de que te hace entrar en un libro sonoro que me parece muy divertido. Pero aparte de eso, vamos a hacerle un poquito de publicidad al asunto y dime cuántos capítulos tiene y de qué va un poquito la trama, así resumido, muy resumidito.
Pues mira, son 10 episodios. Nuestra idea es precisamente eso que comentabas, es decir, acompañar a la gente en el verano gaditano, bueno, el verano de cualquiera, porque lo van a poder escuchar en todo el mundo. Claro. Pero la idea es eso, 10 episodios para que suene durante todo el verano, uno semanalmente se estrenará y gira en torno a esa mujer que acaba de aparecer en ese sonido que llega a comisaría para contar que ha sido testigo de un crimen. Esa comisaría está revolucionada con la investigación de la desaparición del sarcófago y lo que no sabe esa mujer, Chari, que es la protagonista, es que ese crimen que ella ha visto tiene mucho que ver con esa desaparición del sarcófago y a partir de ahí pues le pasa todo a esta mujer porque la pobre tiene el sufrimiento en el alma desde que comienza. Oye, para los oyentes no solo de Radio Cádiz, porque esta es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, que como decías, esto se puede escuchar en todo el mundo, no hace falta que sea una producción de Radio Cádiz para que estemos por allí, por la zona, no, aquí no hay no hay fronteras, barreras, ni de tiempo ni de espacio, ni nada. Oye, pero digo, a los habituales de Cádiz, las voces, a mí incluso me suenan, con ellos ya habéis trabajado otras veces, ¿no, Pedro? Sí, porque bueno, hemos tirado del grupo de actores del Pai Pai, que es un café teatro que es maravilloso, que está en Cádiz. Ellos participaron con nosotros, muchos de ellos, aunque en esta ficción sonora que es más grande van a participar más actores, pero en esta ficción sonora pues, recuperamos actores que ya hicieron con nosotros la recreación histórica de la inauguración del puente José León de Carranza en una ficción sonora que hicimos hace 2 años que se llama El día que cruzamos el puente. Así que recuperamos actores, son fabulosos, son todos de Cádiz. Hay que decir que la canción que ha sonado, que es de Sergio Guillén y de Antonio Pérez, también son gaditanos y la música original son gaditanos. La imagen de Fenicia, que es un cartel estupendo de Gloria Garrastazul, también es gaditana. O sea que hemos tirado de talento gaditano para hacer una ficción sonora gaditana. Oye, ¿cuánto tiempo pero para llevas, todo el mundo? Claro, ¿cuánto tiempo te ha ocupado eso? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando, empeñado en esto de Fenicia, Pedro? Pues le decía yo el otro día, y nos lo decíamos mutuamente, Lourdes Acosta, que es la directora de Radio Cádiz, y yo, pensando cuándo fue la primera vez que hablamos de esto, y yo creo que fue hace varios años. Yo creo que lo pensamos hace muchos años y lo hemos ejecutado durante la pandemia, digamos, que es una de las dificultades que ha tenido esto, poder grabar todos los episodios en medio del confinamiento y luego con todas las dificultades de juntar a los actores que no podían juntarse realmente. Bueno, pues hemos tenido que hacerlo pues individualmente, muchas grabaciones por separado, pero bueno, ese mérito también ha sido al final satisfactorio en el sentido de bueno, la tarea conseguida, ¿no? De cuando uno Pedro, además, se marca una meta y lo consigue. Además de esta ficción que seguro que va a tener mucha repercusión, ¿qué es lo próximo que tenéis ahí en mente? Porque seguro que no os quedáis en esto, ya puestos a 1 y 2, bueno, pues vamos a por el tercero, ¿no? Todavía no se ha estrenado y ya estamos con las exigencias, Pedro. Pero mira, ayer despedíamos otro podcast que hemos hecho sobre la historia del Carnaval de Cádiz, que se llama La Ciudad Cantada, que han sido otros 10 episodios. Ahora eso se despidió ayer en un acto en el Teatro del Títere. Mañana estrenamos, con lo cual yo lo que espero es estrenar mañana y que, bueno, que guste y que la gente lo escuche mucho y que bueno, que nos digan qué les parece y que aprenda mucho del pasado fenicio, que es el objetivo, y por eso también lo apoya la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana para divulgar el pasado fenicio de nuestra provincia, que es mucho y muy importante. Estamos deseando que llegue el estreno, estamos deseando escucharlo y seguro que resultará. Pedro Espinosa, enhorabuena por el trabajo. Un abrazo, amigo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Maite Nieto, nos encontramos por aquí. Nos seguimos viendo durante el verano. Vente. Claro, porque aquí, así salgo de casa. Hasta luego. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.